Caraval. Stephanie Garber. Saga Caraval 1. Capítulo 6. Scarlett se despertó con la sensación de haber perdido algo importante. A diferencia de la mayor parte de los días, en que abría los ojos a regañadientes y se tomaba su tiempo para estirar todos y cada uno de los miembros antes de salir de la cama y echar un precavido vistazo a su alrededor, Scarlett se incorporó en el instante en que sus ojos pestañearon y se abrieron. El mundo se mecía debajo de ella. Con cuidado. Julián alargó la mano para cogerla y la sujetó antes de que ella tratase de ponerse de pie en la barca, si es que se podía llamar barca a aquella minúscula bañera en la que se encontraban. El término balsa era mucho más apropiado. Apenas era lo bastante grande para ellos dos. ¿Cuánto tiempo he estado dormida? Scarlett se agarró a las bordas del bote mientras todo a su alrededor cobraba nitidez. Frente a ella, Julián metía un par de remos en el agua con cuidado de no salpicarla, mientras remaba por un mar que no le resultaba conocido. El agua casi parecía rosa, con pequeños remolinos de color turquesa que se elevaban al tiempo que un sol cobrizo ascendía en el cielo. Era por la mañana, aunque Scarlett se imaginaba que habría pasado más de un amanecer mientras ella dormía. El rostro de Julián estaba terso la última vez que lo había visto, y su barbilla y su mandíbula parecían ahora cubiertos por la sombra de una oscura barba de no menos de 2 días. Su aspecto delataba una reputación aún más dudosa que cuando le mostró aquella sonrisa rapaz en la playa. «Serás canalla». Scarlett le abofeteó en la cara. «¡Au! ¿A qué viene esto?» Una marca roja apareció en su mejilla, del color de la ira y del castigo. Scarlett se quedó horrorizada ante lo que había hecho. En alguna ocasión había tenido ciertos problemas para dominar su lengua, pero jamás había golpeado a otra persona. «Lo siento, no pretendía hacer eso». Se agarró con fuerza a los bordes de su banco y se preparó para su contraataque. Sin embargo, el golpe que ella esperaba nunca llegó. La mejilla de Julián era un fogonazo de furioso rojo, y su mandíbula no era otra cosa que una serie de líneas tensas, pero aún así no le puso la mano encima. «No tienes por qué tenerme miedo. Jamás he pegado a una mujer». Dejó de remar y la miró a los ojos. Al contrario que la mirada insinuante que había lucido en la bodega o la expresión depredadora que Scarlett había visto en la playa, Julián no hacía ahora ningún intento por cautivarla ni por atemorizarla. Debajo de aquella dura apariencia, Scarlett veía el fantasma de la expresión que el marino tenía mientras presenciaba cómo su padre golpeaba a Tella. Julián parecía tan horrorizado como atemorizada estaba Scarlett. La marca de la mano de Scarlett se desvanecía de la mejilla de Julián, y conforme desaparecía, ella tenía la sensación de que se llevaba una parte del temor. No todo el mundo reaccionaba como su padre. Los dedos de Scarlett se aflojaron a ambos lados del bote, aunque todavía le temblaban un poco las manos. «Lo siento», consiguió decir de nuevo. «Pero es que Tella y tú nunca deberíais...» «Un momento». Scarlett se detuvo. Otra vez la inundó la horrible sensación de haber perdido algo vital, y ese algo tenía los cabellos rubios como la miel y el rostro de un querubín de sonrisa diabólica. «¿Dónde está Tella?» Scarlett estaba dispuesta a continuar discutiendo, pero cuando sus ojos captaron la imagen del lugar hacia el que señalaba el marinero, fuera lo que fuese lo que pretendía decir, se le derritió en la lengua como la mantequilla caliente. La isla en el horizonte no se parecía en nada a su conocida Trisda. Mientras que Trisda consistía en arenas negras, cuevas rocosas y arbustos de aspecto raquítico, esta porción de tierra era exuberante y estaba llena de vida. Unos destellos neblinosos se arremolinaban alrededor de unas montañas de un verdor vibrante, totalmente cubiertas de árboles, que se elevaban hacia el cielo cual esmeraldas gigantescas. Desde la cima del pico más alto, caía una cascada azul iridiscente como si fueran las plumas fundidas de un pavo real que desaparecían en el anillo de nubes teñidas de amanecer que giraban en torno a aquella onírica isla. La isla de los sueños. Scarlett jamás había oído hablar de aquella isla antes de ver su nombre escrito en las entradas de Caraval, y aún así no le hacía falta que nadie se lo dijera para saber que ahora se encontraba ante sus ojos. La isla privada de Legend. Suerte la tuya de haberte dormido durante el trayecto hasta aquí. No hemos tenido estas vistas en el resto del viaje, le dijo Julián como si le hubiese hecho un favor. Aún así, por muy cautivadora que resultara esta isla, era otra la que le pesaba en sus pensamientos.
qué distancia de Trisda estamos?, preguntó ella. Estamos en algún lugar entre las Islas Conquistadas y el Imperio del Sur, respondió Julián con aire perezoso, como si estuvieran dándose un simple paseo por la playa cerca de la hacienda del gobernador. En realidad, aquello era lo más lejos de casa que había estado nunca. A Scarlett le escocieron los ojos cuando le cayó un salpicón de agua salada. ¿Cuántos días han pasado desde que nos fuimos? Hoy es día 13, pero antes de que me abofetees otra vez, deberías saber que tu hermana os ha conseguido a las dos algo de tiempo, haciendo que parezca que habéis sido raptadas. Scarlett recordó el modo tan descuidado con que Tella había rebuscado entre sus cosas y había dejado su alcoba patas arriba. ¿Por eso estaba mi habitación hecha un desastre? También dejó una nota con la petición de un rescate, añadió Julián. Así que cuando vuelvas, deberías poder casarte con tu conde y vivir felices para siempre. Scarlett reconoció la inteligencia de su hermana, pero si su padre descubría la verdad, se pondría furioso, en especial cuando solo faltaba una semana para su boda. Le vino a la cabeza la imagen de un dragón exhalando fuego, que le nubló la vista con cenicientos velos de ansiedad. Aunque quizá por una visita a la isla merezca la pena el riesgo. Era como si el viento le susurrase aquellas palabras y le recordase que el 13º día era también la fecha que figuraba en las invitaciones de Legend. Nadie que llegue más tarde podrá participar en el concurso ni ganar el premio de este año, un deseo. Scarlett trató de no dejarse embaucar, pero su niña interior se empapaba de aquel nuevo universo con voracidad. Aquí, los colores eran más vivos, más intensos, más nítidos. En comparación, cualquier tono que hubiera visto antes parecía desvaído y falto de sustancia. Las nubes adoptaban un resplandor de bronce cuanto más se acercaban a la isla, como si estuvieran a punto de incendiarse en lugar de descargar un aguacero. Le hizo pensar en la carta del maestro Legend, en la manera en que los bordes dorados casi parecían inflamarse cuando captaban la luz. Sabía que tenía que regresar a casa de inmediato, pero la promesa de lo que podría encontrar en la isla privada de Legend la tentaba igual que aquellos preciosos momentos de primera hora de la mañana, cuando Scarlett podía despertarse y afrontar la implacable realidad del día, o mantener los ojos cerrados y continuar soñando con cosas maravillosas. Sin embargo, la belleza podía ser engañosa, tal y como ponía de manifiesto el muchacho que estaba sentado frente a ella y remaba para desplazar con suavidad la balsa por las aguas, como si raptar chicas fuera para él cosa de todos los días. ¿Por qué está Tella ya en la isla?, le preguntó Scarlett. Porque en este bote tan solo caben 2 personas. Julián volvió a salpicar a Scarlett con el remo. Deberías estar agradecida de que haya regresado a por ti después de dejarla a ella. Yo nunca te pedí que me sacaras de la isla para empezar. Pero sí te pasaste 7 años escribiéndole cartas a Legend, ¿no? El calor le ascendió a Scarlett hasta las mejillas. Aquellas cartas no solo eran algo íntimo que únicamente había compartido con Tella. Y además, la manera burlona en que Julián había pronunciado el nombre de Legend la hizo sentirse como una boba, lo que en efecto había sido durante tantos años. Una cría que aún debía darse cuenta de que la mayor parte de los cuentos de hadas no tenían un final feliz. No es nada de lo que avergonzarse, dijo el marino. Estoy seguro de que hay montones de mujeres jóvenes que le escriben cartas. Probablemente habrás oído que jamás envejece, y a mí me han contado que de alguna forma hace que la gente se enamore de él. No era nada de eso, contestó Scarlett. En mis cartas no había nada romántico, yo solo quería vivir la magia. Julián entornó los ojos como si no la creyese. Si eso es cierto, ¿por qué ya no lo quieres? No sé qué más te ha contado mi hermana, pero yo diría que el otro día en la bodega ya viste lo que nos jugábamos. De pequeña quería vivir Caraval. Ahora solo quiero que mi hermana y yo estemos a salvo. ¿Y no crees que tu hermana quiere lo mismo? Julián detuvo los remos y dejó que la barca se desplazase a la deriva sobre una ola suave. Puede que yo no la conozca bien, pero no creo que tenga ningún deseo de morir. Scarlett no estaba de acuerdo. Me parece que a ti se te ha olvidado vivir, y que tu hermana está tratando de recordártelo, prosiguió Julián. Aunque si todo cuanto deseas es seguridad, te llevaré de vuelta. Julián hizo un gesto con la barbilla,
para señalar una mota en la distancia que tenía aspecto de ser un barco de pesca más bien pequeño, muy probablemente el mismo en el que habían viajado hasta allí, ya que saltaba a la vista que aquella balsa en la que iban no estaba pensada para combatir la fuerza de los mares. Aunque no tengas ni puñetera idea de navegar, tampoco deberías tardar demasiado en dar con alguien que te recogiese y te llevase de vuelta a tu maravillosa Trisda. Julián hizo una pausa y señaló hacia la neblinosa isla. O si eres tan valiente como tu hermana no para de decirme, solo tienes que dejar que siga remando. Te pasas esta semana con ella en la isla y compruebas si Tella tiene razón en que ciertas cosas valen más que la seguridad. Una ola meció el bote e hizo chapotear el agua de color turquesa contra sus costados, mientras ellos se adentraban a la deriva en el anillo de frías nubes de la isla. A Scarlett se le pegó el cabello a la nuca al tiempo que a Julián se le ondulaban los rizos oscuros. «No lo entiendes», dijo ella. «Si demoro el regreso a Trisda, mi padre me destrozará. Se supone que tengo que casarme con un conde dentro de una semana, y este matrimonio es nuestra oportunidad de vivir de otra manera. Me encantaría disfrutar de Caraval, pero no estoy dispuesta a arriesgar mi única oportunidad de ser feliz». ¡Qué forma tan dramática de ver las cosas! Un tic se asomó a la comisura de los labios de Julián, como si estuviera tratando de contener una sonrisa burlona. Quizá me equivoque, pero tampoco es que la mayoría de los matrimonios sean una pura dicha. No he dicho eso. Scarlett odiaba que Julián no dejase de retorcer sus palabras. El marinero volvió a meter el remo en el agua, lo justo para salpicarla de nuevo. «Deja ya de hacer eso». «Dejaré de hacerlo cuando me digas a dónde quieres ir». La salpicó una vez más mientras el bote se aproximaba a la isla y las nubes de latón comenzaban a oscurecerse en tonos de verde y de un azul gélido. Un aroma que Scarlett jamás había percibido flotaba en el aire. Trisda siempre apestaba a pescado, pero aquí el aire resultaba dulce con un toque de acidez cítrica. Se preguntó si estaría alterado con alguna sustancia, porque aunque sabía lo que tenía que hacer, llegar a la isla, encontrar a Tella y regresar a casa lo antes posible, le estaba costando muchísimo decírselo a Julián. De pronto, volvía a tener 9 años, tan ingenua y esperanzada como para creer que una carta podía lograr que sus deseos se hiciesen realidad. La primera vez que le escribió fue después de que su madre, Paloma, los abandonase. Pretendía ofrecerle a Tella un cumpleaños feliz. Su hermana fue quien más desconsolada se quedó cuando se fue su madre, y Scarlett trató de compensar la ausencia de Paloma, pero ella también era pequeña, y Tella no era la única que echaba desesperadamente de menos a su madre. Habría sido más fácil dejarla marchar si al menos se hubiese despedido, si hubiera escrito una nota o dejado la más mínima pista de a dónde o por qué se había marchado, pero Paloma se desvaneció sin más y sin llevarse nada consigo. Desapareció como una estrella que se quiebra y deja el mundo como estaba salvo por los fragmentos de luz que faltan y que nadie volverá a ver jamás. Scarlett podría haberse preguntado si su padre habría hecho daño a su madre de algún modo, pero el gobernador se puso hecho una furia cuando Paloma le dejó. Puso toda la hacienda patas arriba buscándola. Envió a sus guardias a recorrer las aldeas con el pretexto de estar buscando a un criminal, porque no quería que nadie descubriese que su esposa había huido. Si la raptaron, no quedaron signos de ningún forcejeo ni llegó jamás ninguna nota que pidiese un rescate. Al parecer, había decidido marcharse, y eso empeoraba las cosas todavía más. Y a pesar de todo ello, Scarlett siempre había considerado a su madre una persona mágica, llena de sonrisas deslumbrantes, una risa musical y palabras dulces. Cuando ella estaba en Trisda, había alegría en el universo de Scarlett, y su padre no era tan duro. El gobernador Dragna no se había mostrado violento con su familia antes de que Paloma lo abandonase. La abuela de Scarlett se había interesado más en las niñas a partir de entonces. No era particularmente cariñosa. Scarlett siempre sospechaba que no le gustaban los niños, pero contaba unas historias exquisitas.
Encandilaba tanto a Scarlett como a Tela con sus cuentos de Caraval. Les decía que era un lugar donde vivía la magia. Y ella se enamoró de esa idea y se atrevió a creer que si Legend y sus intérpretes iban a la isla de Trisda, le devolverían a su vida algo de alegría, al menos durante una breve temporada. De pasada, Scarlett valoró la idea de sentir no solo un poco de felicidad, sino también de magia. Pensó en cómo sería disfrutar de Caraval durante un día, explorar la isla privada de Legend, antes de cerrarle por completo la puerta a sus fantasías. Faltaba una semana para su boda. No era el momento de embarcarse en una aventura imprudente. Tella había saqueado el dormitorio de Scarlett y Julián le acababa de decir que también había dejado una nota pidiendo un rescate, pero su padre terminaría descubriendo que todo era un engaño. Quedarse allí era la peor idea posible. Ahora bien, si las hermanas solo se quedaban durante el primer día de Caraval, aún podrían regresar a tiempo para la boda de Scarlett, que dudaba que su padre averiguase tan pronto la verdad acerca de dónde habían estado. Estarían a salvo siempre que Tella y ella se quedasen solo durante las primeras 24 horas, y su padre jamás descubriría dónde se habían metido realmente. El tiempo casi se ha acabado, Crimson. La nube que los cubría se hizo menos espesa, y la orilla de la isla surgió a la vista. En la distancia, Scarlett vio una arena tan blanca y esponjosa que parecía el glaseado de una tarta. Casi se podía imaginar a Tella recorriéndola con los dedos y convenciendo a Scarlett para que se uniese a ella, para ver si aquella arena sabía tan dulce como parecía. «Si voy contigo ahora, ¿me prometes que no habrá más intentos de rapto si mañana trato de regresar a Trisda con Tella?» Julián se llevó una mano al corazón. «Por mi honor». Scarlett no estaba muy segura de que Julián tuviese demasiado honor, pero en cualquier caso, una vez que entrasen todos en Caraval, lo más probable era que se marchase y las abandonara. «Puedes volver a remar, pero ten cuidado con salpicarme». Las comisuras de los labios de Julián se curvaron al tiempo que volvía a hundir los remos en el agua, y esta vez le empapó de frío las zapatillas a Scarlett. «Te he dicho que dejes de mojarme». «Yo no he sido». Julián remó de nuevo, con más cuidado ahora, pero el agua seguía mojándole los pies a Scarlett. Estaba aún más fría que la de las vigorizantes costas de Trisda. «Creo que hay una vía en el bote». Julián soltó una maldición cuando el agua les llegó por los tobillos. «¿Sabes nadar? Vivo en una isla». «Por supuesto que sé nadar». Julián se quitó el abrigo y lo tiró por la borda del bote. «Si te quitas la ropa, será más fácil. Llevas algún tipo de ropa interior, ¿no? ¿Estás seguro de que no podemos remar sin más hasta la playa?», discutió Scarlett. Aunque el frío le estaba empapando los pies, las manos le sudaban. La isla de los sueños parecía encontrarse a unos 100 metros. Era una distancia mayor de lo que nunca había nadado. «Podemos probar, pero este bote no llega a la orilla». Julián se quitó las botas. «Nos irá mejor si utilizamos el tiempo que tenemos en quitarnos la ropa. El agua está fría. Será imposible llegar completamente vestidos». Scarlett estudió la superficie del agua cubierta por las nubes en busca de alguna señal de un barco o de un bote. «¿Pero qué nos pondremos cuando lleguemos a la isla?» «Me parece que basta con que nos preocupemos por llegar hasta allí, y por Chefas me refiero a ti». Julián se desabotonó la camisa y quedaron al descubierto una serie de músculos que dejaban bien a las claras que él no tendría ningún problema en el agua. Luego, sin mediar palabra, se zambulló en el mar. No miró atrás. Sus fuertes brazos cortaban la gélida corriente con facilidad, mientras que el agua glacial ascendía en torno a Scarlett hasta que la mitad inferior de su vestido estuvo flotando a la altura de las pantorrillas. Intentó remar, pero solo consiguió hundir más el bote. No tuvo más opción que saltar. El aire abandonó sus pulmones a toda velocidad, y algo frío e irrespirable ocupó su lugar.
Lo único que era capaz de ver era el color blanco. Todo era blanco. Hasta la tonalidad del agua había cambiado de aquellos remolinos de color rosa y turquesa a unos tonos aterradores de un blanco helado. Scarlett asomó la cabeza fuera del agua y boqueó en busca de un aire que la achicharraba en su camino de descenso. Trató de arrancar contra la corriente con la misma facilidad que Julián, pero él tenía razón. El corsé que le constreñía el pecho apretaba demasiado. La pesada tela que le rodeaba las piernas no dejaba de enredarse. Desesperada, no paraba de dar patadas, pero no servía para nada. Cuanto más luchaba Scarlett, mayor batalla presentaba el mar. Apenas era capaz de mantener la cabeza fuera del agua. Una ola helada le rompió sobre la cabeza y la arrastró al fondo. Tanto frío y tanto peso. Le ardían los pulmones mientras luchaba por volver a alcanzar la superficie. Así debió de sentirse Felipe cuando el gobernador lo ahogó. «Te lo mereces», se dijo una parte de sí misma. Igual que unas manos, el agua la empujaba hacia abajo. Más abajo, más abajo, más abajo. Creía que sabías nadar. Julián tiró de Scarlett hacia arriba hasta que su cabeza irrumpió en la superficie del agua. «Respira, despacio», le sugirió. «No intentes coger mucho aire de golpe». Y el aire aún le quemaba, pero Scarlett consiguió decir las palabras. «Te has ido», porque creía que sabías nadar. «Es el vestido», soltó Scarlett al sentir que la volvía a arrastrar al fondo una vez más. Julián inhaló con fuerza. «¿Te ves capaz de aguantar a flote un minuto sin mi ayuda?». Blandió un cuchillo en la mano libre y antes de que Scarlett pudiera confirmarlo o quejarse, se sumergió veloz en el agua. A ella le pareció que pasaba una eternidad antes de sentir la presión del abrazo de Julián en la cintura. A continuación, la punta del cuchillo le presionó en los pechos. Aguantó la respiración mientras el marinero trazaba una firme línea descendente por su estómago hasta llegar al centro de sus caderas para cortarle el corsé. El brazo que tenía alrededor de su cintura se apretó, y también lo hizo algo en el pecho de Scarlett. Nunca había estado en tal situación con un chico. Intentó no pensar en lo que Julián estaría viendo o palpando mientras terminaba de rajarle el pesado vestido y se lo arrancaba del cuerpo para dejarla tan solo con el camisón interior mojado y pegado a la piel. Julián dio un grito ahogado al volver a la superficie y salpicó a Scarlett con el agua en la cara. «¿Podrás nadar ahora?». Las palabras le costaban un mayor esfuerzo que antes. «¿Y tú?», le preguntó Scarlett con la voz ronca, también forzada. Tenía la sensación de que acababa de suceder algo muy íntimo, o tal vez hubiera sido intenso tan solo para ella. Se imaginó que el marinero habría visto a muchas chicas en diversos grados de desnudez. «Estamos malgastando nuestras fuerzas con la charla». Julián empezó a nadar, y esta vez se mantuvo cerca de ella, aunque Scarlett no sabía si era porque le preocupaba su seguridad o porque había perdido las energías ayudándola. La joven aún podía sentir el empuje del mar que tiraba de ella hacia abajo, pero sin aquel vestido tan pesado, podía avanzar contra él. Alcanzó la resplandeciente orilla blanca de la isla de los sueños a la vez que Julián. De cerca, la arena parecía más esponjosa aún. Esponjosa. Y ahora que lo pensaba, más parecida a la nieve. Mucho más de lo que nunca había visto en Trista. Nubes allí posadas, de un mágico color blanco. Una fría alfombra que cubría toda la orilla. Toda ella intacta de un modo inquietante. «No me vayas a fallar ahora». Julián agarró la mano de Scarlett y tiró de ella hacia los perfectos penachos de nieve. «Vamos, tenemos que seguir en movimiento». «Espera». Scarlett estudió la fría nieve una segunda vez. De nuevo le recordó a una tarta glaseada, de esas que había visto en los escaparates, lisa y perfecta, sin una sola huella del tamaño de las de Tella en la nieve. «¿Dónde está mi hermana?».